Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, el tema de hoy en la clase de geometría va a ser el tema de áreas y perímetros. Bueno, áreas no, perímetros y volúmenes. ¿Qué representan los perímetros y los volúmenes? Por decirlo de alguna manera, es lo que viene antes y lo que le sigue del área. ¿Qué quiero decir con esto? Si notamos en las unidades que tenemos nosotros de el área, están regularmente al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Justamente que estamos midiendo una superficie. En cambio, nuestras unidades de, por decirlo de alguna manera, de perímetro están a la potencia 1, que significa que están a la potencia, que están normales, que son centímetros, que son metros, que son kilómetros, que son milímetros. Eso es lo que significa. Y esas ya no son unidades de superficie, son unas unidades de longitud. Esa es la diferencia, por decirlo de alguna manera, entre las unidades, que lo podemos notar con el exponente de las mismas. En área medimos una superficie y por eso están al cuadrado, y en cambio en perímetro medimos una longitud y por eso es que no tienen ningún exponente. Y ahora viene el paso siguiente, que es el volumen. El volumen tiene unidades al cubo. ¿Qué son las unidades al cubo? Pues están elevadas a la tercera potencia. En lugar de tener un 2, tienen un 3. ¿Y por qué tienen un 3? Porque a diferencia del área, en lugar de medir superficie, lo que miden es un espacio. Podría decirse que miden el espacio que hay en 3 dimensiones, que podría ser el alto, el largo y el ancho de un objeto. Eso es lo que se enfoca en medir el volumen. Si se dan cuenta, el área está en medio de esos dos. Representa como que el paso hacia adelante, pero no tanto. Por eso es que, por decirlo de alguna manera, podemos tocar el tema de área. Y también, si se dan cuenta, a lo largo de los temas les he estado hablando del perímetro, pero no les he estado hablando, por decirlo de alguna manera, a fondo del perímetro. Por eso es que aquí les voy a explicar mejor qué es directamente el perímetro. Bueno, el perímetro, a diferencia del área, es una medida de longitud. Es donde medimos cuánto vale el contorno de una figura geométrica. Las figuras geométricas regularmente se dividen en varias. Por ejemplo, pueden ser los polígonos regulares o polígonos irregulares. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Un polígono regular es una figura geométrica donde todos los lados de esta miden lo mismo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un polígono regular? El cuadrado. El cuadrado es un ejemplo muy sencillo. Otro ejemplo sería el triángulo equilátero. Ahí los 3 lados del triángulo miden lo mismo, entonces es un polígono regular. También podríamos ir sumando lados, digamos, el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el heptágono, el octágono, el hexágono, el heptágono, el decágono y así sumando lados. Estos polígonos se caracterizan principalmente porque todos los lados valen lo mismo. Y digamos, si lo notan, conforme más lados vamos añadiendo, aunque los lados sean muy cortos, el área va a ir creciendo más y más. El perímetro va a ir siendo cada vez más y más grande. ¿Por qué? Porque aunque los lados sean muy pequeños, si la figura geométrica mantiene muchos lados, cada vez vamos a ir teniendo más lados. Y el perímetro va a ser cada vez mayor. Y ahora vienen las otras, llamémoslo los polígonos irregulares. ¿Cuál es la diferencia con los irregulares? Pues que de estos no todos sus lados miden lo mismo. ¿Cuál será un ejemplo? El rectángulo, por ejemplo. El rectángulo tiene 2 lados iguales y 2 lados iguales. Entonces no todos sus lados todos miden lo mismo y por eso es que el perímetro no se puede sacar con una fórmula que veremos más adelante, que funciona principalmente para los polígonos regulares. Entonces, ya que tenemos como que esta diferencia, podemos decir de que muchas veces la longitud del perímetro no solo depende de la longitud de sus lados, sino que también puede depender de la cantidad de lados que podamos llegar a tener. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, si tenemos una figura geométrica, digamos un cuadrado
que tenga 10 centímetros de lado, pues su perímetro va a ser 10 más 10 más 10 más 10, que van a ser 40 centímetros de perímetro. En cambio, si tenemos, no sé, una figura de 100 lados, que cada lado vale 1 centímetro, pues ahí cambia, porque a pesar de que los lados son mucho más pequeñitos, tenemos muchos más. Entonces, el perímetro de esta figura, pues sería 1 más 1 más 1 y así 100 veces. Entonces, justamente eso, el perímetro de la figura vendría siendo 100 centímetros, que a pesar de tener unos lados mucho más pequeñitos que los del cuadrado, tiene, por decirlo de alguna manera, un perímetro mayor por el hecho de más lados. Por eso es que podemos decir que si queremos una figura con perímetros muy grandes, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener muchos lados y aparte de eso que los lados sean muy grandes. En cambio, si queremos una figura con un perímetro muy reducido, pues podríamos tener muy pocos lados, alrededor de 3, porque no te puedes hacer una figura geométrica con 2 lados. Y pues con una figura geométrica de un lado podría decir que es el círculo, y ya vimos justamente la fórmula del perímetro del círculo. Pero si lo notan, es un poquito más compleja que la fórmula de los polígonos regulares. Eso se los voy a explicar ahorita. Entonces, ya con esto, digamos, tenemos 3 lados, sería un triángulo, entonces tendrías 3 lados muy pequeñitos, entonces tendrás un perímetro muy pequeño. Eso sería como que las principales características del perímetro, que es la medición de la longitud de los laterales de una figura geométrica. Digo laterales, pero puede ser un solo lado, como en el caso del círculo. Cada, digamos, figuras precisas como el círculo, como el elipse, tienen sus fórmulas diferentes. Pero en cambio hay, digamos, en la mayoría de figuras geométricas se pueden sumar los lados. ¿Qué quiero decir con esto? Puedes sumar la longitud de cada uno de sus lados y de esta manera obtener el perímetro. Cosa que no puedes hacer de manera directa en el círculo. ¿Por qué? Porque solo tienes un lado, entonces no puedes sumarlo. Digamos, si lo notan, en este lado tengo dos fórmulas que vienen siendo lado por el número de lados. ¿Qué es lo que representa eso? Digamos, quieres sacar el perímetro de un cuadrado. Entonces tienes que su lado son 4 y el número de, su lado, no sé, son 5 centímetros y su número de lados pues son 4. Entonces serían 5 centímetros por 4 lados, van a ser 20 centímetros. Y eso sería, digamos, la fórmula para polígonos regulares. La fórmula aplica para todos. ¿Por qué? Porque todos sus lados valen exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué hacer una suma si puedes hacer la multiplicación de manera directa? Al final, ¿qué es una multiplicación? Sumar algo muchas veces. En cambio, es recomendable que para los polígonos no regulares usen esta fórmula, que es de manera directa sumar lado más lado más lado más lado, que sería, digamos, en el rectángulo, pues suman las dos bases más las dos alturas, y eso ya les daría el perímetro. Digamos, esa es, si lo notan, el perímetro es más fácil que el área. Y ahora vamos al paso siguiente del área, que ¿cuál es? Es el volumen. El volumen nosotros lo podemos llegar a ver o a definir como el espacio que ocupa una figura geométrica. El volumen siempre va a ser en 3 dimensiones. ¿Por qué? Si lo notan, el perímetro es en una dimensión porque solo es longitud. El área es en 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque aparte de tener una longitud, tenemos una altura. Entonces ya tienen como que 2. Y entonces ahora viene el volumen. El volumen ya es en 3 dimensiones. Porque es longitud, altura y también está la otra opción, que por decirlo de alguna manera es, si lo quieren ver, es la base, el alto y el ancho de la figura. Eso es lo que ya representa el volumen. Por decirlo de alguna manera, existen diferentes figuras geométricas, por decirlo de alguna manera, que tienen un volumen. Por ejemplo, está la esfera, que es como si agarraran y pusieran un círculo
y le dieran vueltas. Más adelante les explico qué quiero decir con esto. Existe el cubo, que es de manera literal agarrar un cuadrado y ponerle los mismos cuadrados alrededor. Por decirlo de alguna manera, existen las otras que son cajas, que es como si le pusieran rectángulos a cada lado. Y existen justamente así, y cada una de estas figuras tiene una diferente fórmula en específico. ¿Qué quiero decir con diferente fórmula? No se calculan igual. No es como que, pues todas las de este tipo van a ser base por altura, como lo podría haber sido en el rectángulo. Todos los rectángulos, sin importar la fórmula, sin importar el tamaño, se calculan de esta manera. No, aquí ya depende más de la forma directa de la figura. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo notan, aquí tengo 5 tipos de, llamémoslo, de figuras tridimensionales. En este caso, tengo esta, que es un cubo. ¿Cuál es la característica primordial de un cubo? Que todos sus lados valen lo mismo. Entonces, ¿qué es esto? Prácticamente es un cuadrado en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque este lado vale lo mismo que este, que vale lo mismo que este. Entonces, su base es lo mismo que su altura, que es lo mismo que su ancho. ¿Y cuál es la fórmula para calcular el volumen de este cuadrado? Es lado, entonces lado por lado, que es lado por cubo. No se confundan con el perímetro. ¿Por qué? El perímetro es el lado por el número de lados. ¿Cuántos lados tiene? Este es multiplicar los lados directamente. Digamos aquí. El caso del cuadrado. El cuadrado tiene... no sé, en este caso tiene el lado del cuadrado vale 2 centímetros. Entonces va a ser 2 por 4. ¿Por qué por 4? Porque el cuadrado tiene 4 lados. Entonces va a ser 8. Será 8 el perímetro. Pero si sacas el volumen de un cubo que tiene 2 centímetros por lado, va a ser 2 por 2 por 2. Que va a ser 2 por 2, 4 por 2, 8. Que si lo notan, es lo mismo. ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso es una coincidencia el hecho de que valiera lo mismo. ¿Por qué lo puse este caso en específico? Porque puede ser de que el área de este cuadrado, el perímetro de este cuadrado pueda valer lo mismo que el volumen de este cubo. Ojo y por favor tómenlo en atención. El número puede valer lo mismo. Las unidades ya no, porque este serían 8 centímetros y este serían 8 centímetros cúbicos, refiriéndose a todo el espacio en el que ocupa. Digamos, este es el cubo. Este, por decirlo de alguna manera, es, llamémoslo, una caja. Tiene un nombre en específico, pero sinceramente ahorita no me acuerdo. El nombre se lo dejaré en la guía más adelante. Puedo acostumbrar a mandarles guías por si hay cualquier duda o por si las fórmulas directamente no se ven, no se preocupen. Entonces aquí, si se dan cuenta, los lados ya son completamente diferentes porque tenemos una base, tenemos una altura y tenemos un ancho, y cada uno de estos es diferente. Pero si se dan cuenta, mantiene alrededor de la estructura de un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que procederíamos para sacarlo? Pues agarramos y sacamos de manera literal como si fuera el área, porque es base por altura por el ancho. Multiplicas las 3 mediciones que tienes y eso es lo que te va a dar el volumen de esta figura. Ahora viene otra, que sería un cono. El cono ya, digamos, empieza a complicar un poco la cosa. ¿Por qué? Porque el cono es como una pirámide. ¿Cuál es la diferencia entre un cono y una pirámide? La base. El cono tiene una base circular y la pirámide tiene una base, llamémoslo, cuadrangular, que es un cuadrado. Entonces, en este caso, la fórmula, como tiene que ver con la base, pues tenemos que la fórmula del volumen del cono es 1/3 por pi por el radio al cuadrado por la altura. Si lo notan, tenemos radio al cuadrado y luego la altura. ¿Por qué? Porque el tener radio al cuadrado nos va a dar centímetros cuadrados y multiplicarlo por otra vez centímetros, que sería la altura. Ahí es cuando ya nos da el centímetros cúbicos. Y llegamos a la esfera. Si lo notan, ¿qué es la esfera? Es como si tuvieras un círculo y el círculo lo vas girando alrededor de su propio centro. Entonces, el círculo que tienes aquí lo vas a ir rotando, rotando, rotando y va a ser justamente la forma de una esfera.
pero eso, digamos, de manera matemática es un poquito más difícil de demostrar que si lo demuestras de esa manera más geométrica. ¿Y cómo se representa esa complejidad? Pues a la hora de, por decirlo de alguna manera, de sacar la fórmula del volumen. ¿Por qué? Porque es 4 tercios por pi por radio al cubo. Aquí, bueno, al ser una esfera y descender más bien directamente del círculo, aquí igualmente tenemos un centro, que es un punto que es equidistante, que está a la misma distancia de cualquier punto sobre la esfera. Entonces, como antes en el círculo el centro estaba equidistante a cualquier punto de la circunferencia, ahora lo va a estar a cualquier punto dentro de lo que vendría siendo la esfera. Esa es justamente la diferencia o una similitud que podrían ver entre la esfera y el círculo. ¿Por qué? Por decirlo de alguna manera, son parientes directos. Y ahí es cuando cambia. ¿Por qué el 4 tercios o qué representa? Tal vez esto es complicarme un poquito la vida si se los explico, pero se los digo de manera resumida. Generalmente, cuando en matemáticas ya cuando vas más avanzado, ves algo que se llaman integrales. ¿Qué es integral? ¿Qué es una integral? Es justamente como que darle volumen a una cierta figura. En este caso, cuando tú integras un círculo, ¿qué es lo que pasa? Pues el círculo lo que hace es agarrar y se dobla. Digamos, tienes el círculo, entonces como que se dobla, tienes el círculo plano y se dobla así. Entonces lo que ahí tienes, eso, por decirlo de alguna manera, este resultado es solo un cuarto de la esfera. Entonces necesitas 4 cuartos de la esfera. De ahí sale el 4 tercios. De esa integral, por decirlo de alguna manera, se los explico así porque si se los explico normal sería muy complicado porque está medio raro el visual. Tal vez no el entenderlo de cómo pasa, sino que el visualizarlo y el cómo sucede o cómo se transforma. Porque, digamos, lo que pasan con las integrales es, si tienes un puntito y el puntito lo integras, tienes una recta. Si eso lo integras, puede que tengas un cuadrado. Y si eso lo integras, puede que te surja un cubo. Es como irle metiendo dimensiones. Eso es más o menos. Pero bueno, eso fue choro. Eso no va a tener nada que ver con el tema. Entonces continúo. Y viene el último, que en este caso sería el cilindro. ¿Qué es un cilindro? Pues es al final un círculo con una cierta altura. Por eso su fórmula es pi radio al cuadrado por altura. ¿Por qué es esto? ¿O qué representa la fórmula? Si se dan cuenta, el cilindro es simplemente ir como que sobreponiendo el mismo círculo. Lo pones y vas adquiriendo una cierta altura. Y eso es lo que representa la fórmula. Pi por radio al cuadrado es justamente el área. Es justamente el área de este círculo. Entonces, al multiplicarlo por altura es como si estuvieras sobreponiendo el mismo círculo, cada vez más, y dándole una altura así, pues, al cilindro. Bueno, al círculo que te terminaría dando un cilindro. Eso es lo que representa, por decirlo de alguna manera, esta fórmula. Aquí, a diferencia de la esfera, aunque haya y esté relacionado con los círculos, no hay un centro, porque no hay un punto que sea, llamémoslo, equidistante a todo el cilindro. En las tapas sí lo va a haber. ¿Por qué? Porque las tapas son circulares. Entonces va a haber justamente un punto que sea el centro de ese círculo. Y ese justamente sería un eje del cilindro. ¿Qué quiere decir con un eje? Pues si partes el cilindro en ese punto, lo vas a partir a la mitad. Eso es lo que quiero decir con que es un eje del cilindro. Pero bueno, eso ha sido todo por esta clase. Les voy a dar una guía de la clase. Les voy a explicar más a fondo el perímetro, lo que son las figuras precisamente, los polígonos que son... bueno, no me acuerdo, ya llevo tanto tiempo hablando que ya no me acuerdo de qué les hablé. Les voy a explicar justamente más a detalle lo de los polígonos, lo del perímetro, lo de los volúmenes
y más o menos les voy a tratar de explicar de una manera sencilla de dónde sale el volumen de cada figura o qué es lo que representa. Pero bueno, sin nada más que decirles, yo me despido. Adiós.